Muy buenas noches, amigos de Máquina del Tiempo. Hoy nos encontramos en nuestro programa de martes con un gran invitado, un invitado legendario del BMX Flatland colombiano, un ex-rider que estuvo dándolo todo por la escena en los años 90 y los años 2000, haciendo un extra especial en el segmento deportistas y BMX riders profesionales de los años 90. Y para mí es un honor presentar aquí a Esteban Aristizábal de Envigado, un gran deportista y pues nada, un saludo, Esteban. Mechas, un saludo muy especial, gracias por la invitación a este programa que veo que va a toda máquina, la máquina del tiempo. Veo que es un programa muy bonito con varios videos, un poco de historia de varias generaciones del deporte. Y nada, aquí estamos disponibles al 100% para atender todas sus preguntas, hermano. Adelante. Gracias, Esteban. Y pues continuando con este segmento de la historia del BMX Flatland colombiano, me gustaría pues adentrarme un poco en lo que son las preguntas hacia vos y en tu carrera profesional. Y me gustaría preguntarte cómo inició en el deporte, cómo iniciaste en el deporte del BMX Flatland. Bueno, yo creo que como todos los deportistas de la época, todos iniciamos con una bicicleta muy sencilla. En su época, pues, yo creo que todos fuimos patrocinados por las mamás o los papás de cada uno. En mi caso, yo tuve mi primer bicicleta, fue una bicicleta marca Arbar, fabricada en Medellín por una empresa que, si mal no estoy, es hoy H.A. Arbar fabricaba bicicletas localmente y tenía unas bicicletas estilo cross, porque en esa época eran todas muy similares. Era una bicicleta Arbar de color amarillo, de contrapedal. Estaba hablando del año 87, 88 aproximadamente, un poco más de 30 años. El tiempo vuela. Y yo empecé con esa bicicleta pues, a montar por el barrio con los amigos y en un principio pues digamos que el inicio de montar en bicicleta era más saltar en policías acostados, hacer un poco de calle, pero de una manera muy empírica y a una edad de escasos 10, 11 años que todavía digamos físicamente uno no lograba pues dominar muy bien la bicicleta pues por el peso y además que era una época de bicicletas muy pesadas, no lo que uno se encuentra hoy que es otro concepto muy diferente a lo que fue la época nuestra. Pero sí, fue esa bicicleta amarilla, un Arbar de contrapedal que después logré transformar ya a una bicicleta con frenos de mano normal, en principio solamente de freno trasero, ahí puse unos tacos en la parte de atrás, en la parte frontal los tacos vinieron ya posteriormente, pero sí, iniciamos con una bicicleta Arbar, patrocinado por mi madre, como te decía, y montando en bici en la cuadra pues con los amigos, básicamente fue eso. Claro, la bicicleta Arbar, yo me acuerdo, muy buena y resistente. En ese tiempo esas bicicletas eran como lo mejor que había a nivel nacional y yo tuve un marco de esos también cuando empecé, muy buena. Bueno, Yo te hablando, cuento, Mechas, que ese marco, de lo fino que era, que lo estás mencionando, de bicicletas muy finas, pero pues yo montaba tanto en bicicleta y le daba tanta madera que terminé partiendo en dos ese marco, saltando en un policía acostado, en un planazo, el marco se partió en dos. Y me acuerdo que había un taller, se llamaba Ciclo Humber, ahí en Envigado, donde muchas personas de esa zona de la ciudad íbamos a hacer mantenimientos y reparaciones y allá con soldadora de electrodo revestido, soldaron otra vez el marco y así funcioné con la bicicleta otros 6 meses, un año aproximadamente, y volví a comprar otra Arbar amarilla. Es así con freno de mano. claro, Sí, con el de muy freno casual. con... Pero sí, la primera fue contrapedal, que es un freno como Ah, el, ok, como el ok. coaster que estás La segunda ya diciendo, fue manejar. pero este era con rueda libre normal, pues, y con bielas de cuña, una bicicleta supremamente sencilla. Pero ahí digamos que inicié a montar en bicicleta, como más estilo cuadra. Y ya eso me fue llevando a otros espacios que ya pues hablaremos de ello. Contame, Claro. Mechas. Bueno, ¿cuál fue la bicicleta en la que practicó en su época el BMX Flatland, ya con la que se adentró, como que con la que empezó
a practicar, ¿cuál fue? ¿Qué marca? Con Larvar. Con Con Larvar. la empezaste a- Sí, yo te cuento la historia. Nosotros montamos mucho en bicicleta y en la misma bicicleta hacíamos piques, saltábamos, hacíamos algunos, en su época le decíamos paradas, que hoy son trucos, pero en la época eran paradas, entonces hacíamos el angelito, hacíamos algo de sostenido, que es, no sé si es un endo en la trasera, pero con el que apoyaba en los tacos o en los pecs que llaman ya, con ustedes hoy. Angelito, sí. Eh, y hacíamos tres, cuatro trucos muy bien logrados. Incluso de esa época viene el Guinness Records de Zapata, cuando él hacía pues Guinness, que fue tal vez el primero que lo hizo haciendo un pique en bicicleta en la Talla Girardot, hizo un Guinness muy bacano. Él pues nos ya mucho más tiempo, yo creo que Zapata es 5 o 6 años mayor a nosotros. Y, y digamos, el flatland empezó a través de que, pues, montando en bicicleta, en esa época yo asistía mi mamá me inscribió a una competencia de bicicross en Envigado, y le tuve pues que quitar realmente los tacos y todo, ponerle number plate, o sea, como cambiarme de modalidad de alguna manera. Obviamente la bicicleta era la misma para todo. Y competí en bicicross, quedé segundo, y un amigo vecino se enteró que allá en Envigado daban unas clases de habilidad, que en este caso es Flatland. Eh, Había un equipo que Juan en un video anterior hablaba de él, que era Maltica, y ese equipo había uno de los que participaba en el equipo que se llamaba John Paul, y John Paul lo contrataba lo que hoy ya es el INDER. Había en esa época, todavía creo que está esa persona que yo creo que ha sido un gran pionero, una gran persona que apoyó mucho el deporte en esa época, que es Fernando Giraldo, alias Loquillo, que es muy conocido en el mundo del bicicross. De hecho la pista de bicicross de Envigado lleva su nombre, y él luchó mucho por esos dos deportes, no solamente por el bicicross, sino también por los pocos que montábamos en habilidad o en BMX freestyle de la época, que muchos, como te decía Juan en el video anterior, lo hacíamos de todo en la misma bicicleta. Entonces hacíamos piso, hacíamos o flatland, pues en este caso, hacíamos calle, street, hacíamos rampas, hacíamos, digamos que era una bicicleta era multipropósito de alguna manera. Pero John Paul tenía entonces estas clases que eran los martes y los jueves en el Polideportivo de Envigado, y era una clase, como era una clase de, no sé, de tenis, de patinaje, de clase de fútbol, y éramos un grupo de pelados, de no sé, 10 15 pelados. Entonces, este amigo del barrio me propuso, venga, porque no vamos, yo lo llevo para que conozca la clase empezaba a las 3 de la tarde, eh, y yo llegué al colegio a las 3 de la tarde. Entonces a mí no me da para ir del colegio hasta el polideportivo. Entonces este vecino se llama Pablo, no me acuerdo el apellido, pero Pablo se ofreció a llevarme la bicicleta al polideportivo. Entonces él se iba desde la casa hasta el polideportivo en la bicicleta, y el bus de mi colegio pasaba por el frente del polideportivo. Entonces yo me bajaba con mochila de colegio ahí en el polideportivo a clase de freestyle, de habilidad, porque nosotros no hablamos ni de BMX ni de freestyle. Esto es más de otra generación. Nosotros hablamos de hacer habilidad. Entonces, y yo iba a clases de habilidad. Entonces me bajaba los martes, y yo también en esa época estaba en voleibol en el colegio, era de la selección de voleibol del colegio. Entonces me empecé a turnar los martes, hacía habilidad, y los jueves voleibol, y digamos que el proceso empezó con esta árbara amarilla. Ya después le puse unos tacos en la parte frontal, que no eran los pegs que van al eje de la rueda o de la manzana, sino que eran como unas mordazas que se pegaban al tenedor en la parte frontal, y se abrían y cerraban. Y digamos que con la primera clase yo quedé enganchado porque fue muy casual. Yo empecé, tenía, digamos, muy buena capacidad de aprendizaje, y en la primera clase yo aprendí a hacer 4 trucos cuando los otros 10 12 15 niños no habían logrado en un mes y medio, 2 meses. Yo tenía mucha destreza, entonces, y aprendía muy fácil. Entonces eso me enganchó, y pues ya con John Paul y con todo el grupo de ese espacio, pues me fueron acogiendo, y yo era pues como una mascotica. Pues yo tenía, no sé, 12 13 años, era muy joven, muy pelado en esa época. Estos ya tenían, no sé, 18 19 20 años, ya estaban, incluso John Paul yo creo que ya estaba en la universidad, y con eso se costaba el estudio. Ahí conocí a otros deportistas que hoy son riders
a Bernardo Pérez fue uno de ellos. Otro que hoy ya no está con nosotros es Diego, no recuerdo el apellido de Diego, pero Diego también fue una de las personas que apoyó mucho ese proceso y que nos acompañamos mucho. Estaba después, digamos que el grupo de Maltica, que estaba en otra zona de Medellín, nosotros estábamos en Envigado, a nosotros nos patrocinaba Manzana Postobón, que en esa época los patrocinios mechas eran básicamente un uniforme, a nosotros no nos daban ni siquiera bicicletas, ni una llanta, menos pues pensar en un salario, era básicamente el uniforme, entonces digamos que el patrocinio era el uniforme y eso te da la posibilidad pues de estar en una competencia y pues simplemente participar como Manzana Postobón, que pronto por ahí hay fotos y luego te envío pues un poco de imágenes para que puedas tener de referencia. También tuvimos otros uniformes de Link, hubo una gaseosa en la época que era Link, Sí, gracias a que Link, yo me nosotros, acuerdo. entonces Link, nosotros, yo creo que era Link, Manzana Link o algo así. Ese fue otro de los patrocinadores que nos apoyó, básicamente los uniformes. Ahí no había una bicicleta, nada. No había nada de por medio, ni ayudas para No, pasajes, sí. ni para Entonces eventos digamos que nacionales. en ese proceso, cuando yo voy apuntando pues a la pregunta que me haces de la bicicleta de Flatland, en ese proceso pues yo inicio con la bicicleta Arbar y ahí estuve en la bicicleta Arbar amarilla, ponerle más o menos 6 meses aproximadamente, y ahí yo empiezo a ahorrar para una bicicleta un poco más de habilidad. Entonces compro una bicicleta, en Monterrey había un almacén pequeño, en el centro comercial de Monterrey, que hoy es un almacén, un centro comercial de Medellín que se dedica a equipos de cómputo principalmente, pero en esa época había de todo tipo y había un almacén pequeño de alguien que importaba marcos, rines, llantas, cosas muy especiales y ahí encontré la posibilidad pues de comprar un marco, pero era de fabricación nacional. Yo quería un GT o un Haro, un marco de estos de la época que eran, digamos, los que todos aspirábamos, pero era demasiado costoso y adicionalmente no se conseguía. Entonces compré uno de fabricación nacional que era como un GT Performer, como un Control C, Control B, era pues como una réplica muy buena hecha aquí pues, en Medellín. Y entonces a esa bicicleta le puse unos rines, me acuerdo, Araya, de aluminio, que no me duraron ni 15 días porque en un nacional saltando en una rampa quedaron. eh, y digamos que en esa bicicleta pues yo ya empecé como a tener ya bicicleta ya tenía un rotor, ya teníamos otro tipo de llantas, rines. En esa época los trucos o las paradas, como nosotros le llamábamos, eran muy distintas a las de hoy. Digamos, no eran secuencias largas, eran más de hacer brincos, de aprovechar mucho el freno. No, a nosotros nos tocó esa transición, digamos, de un estilo a otro. Pero Eh, yo digo, Esteban, qué pena te interrumpo, que a pesar de que tú dices que eran secuencias cortas y cosas de esas, yo veo que vos desarrollabas un estilo largo, un estilo de bastante variedad y de bastantes cambios. Claro que hablamos de que pues fue la primera época, ¿no? Pero pues más adelante lo avanzaste y lo llevaste a un nivel súper complicado. sí, yo viendo el video de algunos, iba hasta aprendiendo el tema porque veo que hay un old school, hay un mid school que es como el de nosotros y hay otro que es el new school, que es el que supongo el que están hablando hoy en día. Ese mid school es como esa transición hacia el new school y lo que yo terminé haciendo es realmente lo que uno hoy ve que hacen todos los deportistas que hacen flatland, en el caso pues colombiano. Eh, Incluso sin freno, yo monté una época al final sin freno delantero y sin freno trasero, digamos que fui tal vez de los primeros que me aventuré a hacerlo y era muy difícil porque las bicicletas eran demasiado pesadas, la bicicleta mía pesa 18 kilos, pesa 18 Claro, kilos. era un Son peso bicicletas, totalmente son, diferente. son, son bicicletas demasiado pesadas y moverlas implicaba pues un gran esfuerzo físico, Mucha más no solamente resistencia. eso, y mucha resistencia física, pues era demandante pues mover la bici y montar pues periodos largos, obviamente pues era pues de mucha dedicación. Entonces, de ahí digamos a esa bicicleta, ahí pasó algo con esa bicicleta y me devuelvo atrás. Esa bicicleta cromada, que era como una GT Performer réplica,
esa la compré porque en una exhibición, que nosotros le llamamos exhibición en la época nuestra, hoy es un show, una exhibición que le estábamos prestando a Seguros Bolívar, íbamos con el uniforme de Manzana Postobón, estábamos más o menos, no sé, 7, 8, 10, no éramos más, éramos como 10 deportistas, o riders, como dicen ustedes hoy. Dentro de eso estaba Bernardo, estaba Terry, estaban varios, no recuerdo nombres porque éramos pues muchos en la época, y estábamos en una escuelita que apadrinaba Seguros Bolívar en una zona de Medellín que en su época era muy peligrosa, que se llamaba Aranjuez. Era una zona de difícil acceso, entonces nosotros fuimos a hacer una exhibición para los niños de un colegio, y en mitad de la exhibición entraron más o menos 7 pelados armados, con pistolas, con cuchillos, a robar las bicicletas, y nos robaron las bicicletas en mitad del show. Yo me quedé sin bicicleta en ese entonces, no mataron a ninguno porque también, aclaro, esa época, pues fuera que no había internet, no había celulares, no había lo que hoy vemos a nivel de las comunicaciones, redes sociales, etcétera. También, digamos, era una época demasiado violenta. Estoy hablando principios de los 90, esto es por allá del 92 más o menos, 93, eso fue sí, 92 aproximadamente, 91, 92, que fue, 91 ha sido la época más violenta y de mayores bombas en Colombia, que fue la época de Pablo Escobar. Nosotros nos tocó una época muy difícil desde el punto de vista de la seguridad, y pues eso coincide con que nos roban las bicicletas en mitad de un show. Afortunadamente, como pues Seguros Bolívar era digamos, el que nos invitaba, a nosotros no nos estaban pagando eso. Fue, te digo, nosotros lo hacíamos era por diversión, por amor, allá nos daban alguna empanada de esas de iglesia, una gaseosa o una malta, lo que sea, y con eso estábamos tranquilos. Ahí no había pues ni siquiera para un taxi, nada, eso eran otras épocas muy distintas. Entonces nos roban las bicicletas, y de ahí compré esa bicicleta ya cromada. Digamos que el robo fue bueno porque nos mejoraron en bicicletas, pues. Seguros Bolívar se comportó muy bien. Y exactamente, entonces ahí digamos que esa fue como la primera bicicleta pero no era de Flatland realmente. Era una bicicleta mixta, porque también a esa bicicleta para BMX, sí. y esa bicicleta yo recuerdo que le puse en la parte de abajo como un slider, como un chasis que vendía GT para poner al marco. El plato. El Vasca, exactamente. Ese accesorio, pues yo se lo puse a la bicicleta, y con ese accesorio hacía street, hacía rampas, hacía flatland, hacíamos de todo. Y ya después fuimos migrando en el proceso, y ahí yo ya me encontré con una GT Performance ya original. Esa la compré, creo que no recuerdo si fue en Monterrey o tal vez fue en Bogotá. No recuerdo dónde, hay en Bogotá una tienda que importaba todos esos accesorios más especializados. No recuerdo. La bicicleta tenía nombre. Mi bicicleta se llamaba Josefa, la negra, esa fue tal vez la primera de Flatland, que tenía un rotor marca Giro. Era una época tan difícil, Mechas, de conseguir accesorios, que yo monté un negocio. Yo siempre estaba en torno a los negocios y viendo oportunidades. Y yo fabricaba, yo en mi casa tenía un taller pequeño con prensa, pulidora, elementos básicos. Y recuerdo que por allá de 13, 14, 15 años yo fabricaba una unión, que era una platina que permitía unir los cables del rotor al de la leva, o del rotor hacia el freno trasero. Esa unión, que hoy pues viene un cable simplemente de fábrica y uno lo pone, que ya hoy existen unas platinas muy bonitas. Supongo, a mí me tocó una de la marca Primo, que fue la última que utilicé. Pues yo fabricaba esas platinas, me acuerdo, que llamaban Freedom, y las vendíamos en Envigado, en Humber, las vendíamos se me olvida otro, pero era algo demasiado especializante. Todos esos elementos, digamos que eran accesorios, nosotros los comercializamos. Más adelante alguien empezó a fabricar los pecs, los tacos. En Medellín todos éramos muy recursivos, y además era una ciudad pues mucho más pequeña, nunca con la conectividad que podía tener una ciudad como Bogotá. Bogotá sí, digamos, tenía más visibilidad de alguna manera al mundo, y más con algunos deportistas que tenían pues familia, como el caso de Juan por fuera, algunos que viajaban. Entonces, digamos, eso facilitaba en ese caso pues en Bogotá, que hubiera más.
como la más, conectividad, o sea, más ese contacto. proceso. Esteban, Entonces digamos que discúlpame un segundo. dale. Quería pues también invitar a la gente de nuestro chat y a la gente que nos está viendo a que saluden a Esteban y dejen sus mensajes pues en el foro. Recordamos que es una gran leyenda del Flatland y nos está compartiendo su historia en este día de hoy. Esteban, te invito un momento a ver un video de los tuyos y vamos a un pequeño break y ya regresamos con la siguiente parte de la historia de Máquina del Tiempo. De una, acá estamos. Que nos seguirá contando los apartes de su historia y estábamos hablando pues de la época en la que pusiste tu bicicleta de BMX a punto con los diferentes accesorios. Sí, entonces esa fue una época que te contaba mechas muy de difícil acceso para todo, para videos, para revistas, todo era muy intuitivo. Yo tuve una compañera del colegio que vivió de niño con su hermano mayor en Estados Unidos y tenía una colección de revistas que vamos a ver si aquí, si las encuentro, y si las encuentro, hacemos una actividad para rifarlas acá en la máquina del tiempo. Son revistas por allá del 80 al 85, estamos hablando de revistas de hace 35, 40 años, que fue como empezó, digamos, este deporte empezó por allá a finales de los 70, principios de los 80. Y esa era BMX Plus, que era una revista pues, de todo un poco. Vuelvo y te digo, en esa época todos hacíamos de todo. eh, pues, la información que llegaba era poca. Nosotros en el equipo de Manzana Postobón teníamos, digamos, dentro de lo que hacíamos eran shows. Para nosotros fue pues interesantísimo poder ir a hacer shows en Bogotá. Me pasó algo súper casual. Yo pues cuidaba mucho mi bicicleta, más que yo creo que mi mamá tal vez que no me escuche lo que estoy diciendo, pero para mí la bicicleta era, yo llegaba a montar en bicicleta y yo limpiaba todos los días la bicicleta al 100%, o sea, y posiblemente yo la desbarataba 2, 3 veces a la semana, la engrasaba, era una cosa absurdamente loca, era impecable. Entonces, claro, cuando Manzana Postón nos invitó la primera vez a Bogotá, Manzana Postón tenía una casa de alto rendimiento en Bogotá, no recuerdo el sitio, en el norte, en algún sitio, pero una casa con todos los juguetes. Eso tenía médicos, tenía comida, hacerte cuenta, llegar a una barra libre con todo incluido, todo pues con gimnasio, tenía. Y nosotros la casa la compartíamos con el equipo de ciclismo de Postón, es decir, ahí estaban los que, yo no sé si esa época era la época de Fabio Parra o de Lucho Herrera, pero muy cercano a ellos. Estaban los ciclistas estos reconocidos de esa época, sí. Pero eso es como uno meterse hoy con un Rigo y un grupo pues de un equipo importante de ciclistas dentro de la misma casa. Entonces nosotros compartíamos con estos personajes donde ellos tenían el garaje, era un garaje que era como para un sueño porque tenía herramientas italianas, grasa, todo era, coja lo que quiera, pues para nosotros fue una cosa muy bonita. Después del viaje a Bogotá recuerdo que hice una caja en madera, era una caja tan pesada que pues me tocaba llevarla por carga, finalmente pues se logró montar el avión, que eso era otra de las cosas para nosotros muy exóticas, era viajar con la bicicleta en el avión a Bogotá, que eso tampoco era normal. Yo te digo, era una época
de poca conexión, pocos viajes, no lo que hoy se vive en el mundo, pues que viajar de un sitio a otro es muy fácil. Entonces en Bogotá, pues y tuvimos esa exhibición que te decía, o esas presentaciones en el 92, en una feria que se llamaba Expo Sport. Expo Sport fue, no, creo que nos tocó 2 o 3 versiones, la versión 92 y 93 y 94, tal vez 92 y 93. Y en la del En la, 98 también estuviste porque el video que tengo recopilado sí, ahí de tus trucos sales y me doy cuenta que tiene un cartel del 98 y yo, uy, pero bueno. sí, sí, yo creo que el 98 ya fue tal vez la última, porque en el 98 fue el último año que yo monté, digamos, de manera activa, porque fue mi último año de colegio, y yo me regalé al ejército en diciembre de ese año, y digamos que ese fue como un poco el fin de mi carrera profesional o en el mundo pues de las bicicletas, hablo pues en este caso ya pues del flatland o del BMX. Pero digamos Claro. que esa llegada con Manzana Postona a Bogotá, que por ahí unas fotos yo te envío para que tengas ahí, hacíamos shows donde saltábamos personas en el piso, donde teníamos rampas, donde nos ponían a hacer degustación de manzana postobón. Era una época muy, hoy lo hace Red Bull pues con todo el cuento y la cosa, en esa era otra época pues muy bonita. Entonces, yo no sé si era Expo Sport, hay una feria que fue donde conocimos a Juan. Juan en esa época, tal vez fue 92 o 93, eh, en esa época, pues Juan ya tenía, digamos, Me parece ¿ah? como épico ese momento porque pues también he escuchado muchas historias de Juan en donde te nombra, donde se hayan tenido como sus diferentes encuentros nacionales y se ven acá en Bogotá, no sé cómo fue bien el cuento, exactamente Sí, donde se dio por primera vez. Juan, yo me acuerdo la primera vez que conocimos a Juan, y nosotros éramos unos paisas montañeros de Medellín, porque eso sí lo tenemos que reconocer. Entonces, cuando vimos a Juan, me acuerdo, eso fue en una feria, no recuerdo, fue una feria del deporte, no sé si fue Expo Sport o otra feria que se hacía en Bogotá, en Corferias, y recuerdo muy bien el sitio porque era un día de noche, él llegó de noche, y él llegó con una bicicleta, me acuerdo que era una estándar, si no estoy mal, tenía unos tacos, unos pegs grandes, pues digamos que Juan en ese momento era solamente flatland, nosotros éramos de todo. Y Juan, digamos que por ese contacto con otros deportistas en Estados Unidos puntualmente, pues él digamos que él tenía como un estilo más avanzado a nivel de secuencias, a nivel de trucos o de paradas. Nosotros éramos más la vieja guardia, entonces más de brincos, de pronto hacíamos un endo, hacíamos digamos que paradas muy sencillas. Te confieso que en un principio a Juan nos cayó en el hígado a todos los de Medellín porque Juan era como el picado, pues. Entonces Juan Sí, sí, hablaba de los trucos en inglés, y entonces, y hacía unos trucos pues como que era un poco como creído, pues es una gran persona y digamos que fuimos muy buenos amigos en la época, pero ese primer como encuentro fue muy casual porque sí, no hubo química como por la forma de él montar y la cosa, no. Eso fue pues, solamente evolucionando en el tiempo. Ahí nos empezamos a conocer, ya después fuimos a hacer street pues, por los barrios de su zona, a ver videos, pues empezamos ya como en otro proceso. Y en Bogotá, pues vuelvo y te digo, como al tener, digamos, más contacto con ese mundo internacional, a nivel de tiendas, repuestos, ahí digamos que nosotros empezamos pues a comprar otras bicicletas y a entender un poco pues como ese cambio del deporte. En esa época yo participé también de un circo que se llama el Circo Tangarife. Nosotros hacíamos muchos shows, muchas exhibiciones. A mí pues o sea, tú particularmente también trabajaste en el circo. yo trabajé en un circo, pero era un circo de un club que se llama el Club Campestre de Medellín, que tenía carpa. Yo era payaso en zancos, y eran zancos pues de 2, 3 metros de altura, tiraba fuego por la boca y montaba en bicicleta. Yo esos videos te los voy a pasar para que los presentes. Yo hacía No, un show claro, de circo. yo Haz de también he visto cuenta muy similar a lo que uno ve hoy en el Circo del Sol. Hay uno de los circos que está tal vez en Orlando, y hay un show en bicicleta, obviamente no a ese nivel, pero muy similar. Pero yo hacía un truco en la bicicleta, yo me acuerdo que era la veleta, un truco de estos vieja guardia, y tiraba fuego por la boca. Eso fue el año 92, 93.
ahí ya tenía la bicicleta negra, la GT Performer. Y eso fue llevando una serie de shows, entonces hacíamos shows, ahí me contrataban mucho de una empresa en Bogotá que también me pagaba, esa vez sí me pagaba y me pagaba muy bien, me acuerdo. Yo no me acuerdo, pues, yo creo que era 1.000.000 de pesos por fin de semana de trabajo, que hoy es muy buena plata. Imagínate por allá en el 94, 95, yo me sentía como un artista de cine, pues, y me llevan en avión, me recogían, hacían shows, me acuerdo que para unos olímpicos yo hice como toda la presentación de los olímpicos a nivel pues de la presidencia, hicieron un show, nos contrataban, en la Fuerza Aérea también, con Zapata hacíamos demasiados shows a nivel nacional y muchos en la región nuestra, incluso con políticos. A nosotros, pues, te digo, no nos pagaban, algunos pues como este puntual de Bogotá me pagaba a mí pues puntualmente para ese show, pero era un tema más artístico. Y hacíamos shows, por ejemplo, para políticos, entonces íbamos por, no sé, nos tocó, por ejemplo, ir aquí en la región de Antioquia a varios pueblos. Me acuerdo que una vez hicimos un viaje a Concordia. En ese pueblo dormimos con el ejército en una casa. Estamos hablando de una época de guerrilla, una época que viajar era muy difícil por las carreteras porque habían pescas milagrosas, etcétera. Me acuerdo que en Concordia dormimos ahí en ese momento hice backflip, me acuerdo en esa show de Concordia, que, O no, sea, que vos yo fui tan, parte, digamos, de lo que hacías tú en el BMX Flatland, tú hiciste bastante freestyle y hacías diferentes trucos en la rampa. yo hice freestyle hasta, digamos, hasta el 96, que me fui a Alemania. Hasta el 96 hacia atrás yo hacía todo, y te contaba, yo tenía 6 7 bicicletas. Entonces yo con una hacía piso, con otra hacía rampas, con otra hacía calle, con otra hacía gravity, que tenía una bicicleta de gravity con el marco al revés, con contrapeso, sin pedales. Creo que Y fui en de los rampa, primeros Esteban, ¿qué trucos tenía? muchos. Bueno, nosotros hacíamos, pues, en rampas, que eso es otro de los apoyos de Fernando Giraldo, el famoso loquillo que nos daba unos espacios en el polideportivo. Entonces nosotros teníamos un espacio pues nuestro dentro del estadio, no el de fútbol, sino el que queda al lado, que es de básquet y de voleibol. En ese estadio, en los bajos del estadio, pudimos construir un halfpipe, en ese momento el más grande de Colombia. Era un halfpipe de 4 metros de ancho, tenía 2 metros 50, 3 metros de alto. Era muy grande. Era tan grande que nos tocó recortarlo, porque no éramos capaces de ir tan alto. Había uno de nuestros amigos de la época, que se llama Mauricio, que hoy vive en Francia, que viene del equipo Maltica. Ese es más de la generación de Zapata, pero era el mejor en rampas, hacía unos trucos, hacía cancanas, no me pregunté de nombres porque no te los cuento, pero hacíamos 500, yo hacía tal vez 720 en la bicicleta, 540 lo hacía. No, muy mago. Saltábamos alto, hacíamos unos en un muro, que teníamos un muro, hacíamos, y ese me gustaba mucho ese truco, hacer pues un wall ride, me encantaba. Poníamos una rampa contra un muro y saltábamos. Y el backflip, que yo creo que fui de los primeros en Colombia en hacerlo. Yo no lo hacíamos con una hamaca. Entonces nos poníamos en el polideportivo, me acuerdo, por ahí hay algunos videos, de pronto el de Concordia creo que está, te lo voy a buscar. Eran 4 que se hacían a los lados de la meseta de la rampa, con una hamaca. Y uno salía y hacía el backflip y caía en la hamaca. Entonces digamos que uno no lo lograba hacer completo porque la hamaca pues lo tumbaba al final de cuentas. Pero fue una época, mechas, donde hacíamos todas las disciplinas y en todas, digamos que le metíamos o sea, hay un día que le dedicábamos a rampas, hay otro día que le dedicábamos a hacer piso, o hacíamos piso y después hacíamos rampas. Sí, Y no, sí, por ejemplo, lo que me en metía dos, huesos, se inscribían en varias categorías en una sola. y eso es lo que nosotros hacíamos. En esa época las competencias, era una competencia donde uno primero hacía piso, después hacía rampas, digamos que eran como las dos modalidades, y en algunos casos se saltaban personas, pues era algo muy medio circense de alguna manera, pero era otra generación. Ya en el 96, yo viajo a Alemania en un intercambio académico a estudiar alemán, eh, y yo lo primero que hice fue pues desarmar mi bicicleta y montar mi bicicleta en la maleta
Y cuando llegué a Frankfurt, apenas me bajé el avión, me fui a un puesto de revista. Y en ese puesto de revista yo tenía un objetivo muy claro y era que yo iba a montar en bicicleta en Alemania. Y yo sabía que la escena, o digamos que los deportistas en Alemania eran de los mejores en el mundo con los de Estados Unidos y Canadá. Y Inglaterra también tenía muy buenos freestyles en la época, pues, o riders, como le llaman ustedes hoy. Entonces me encontré una revista que se llama Freedom Alemana, es una revista como BMX, eh, creo que es Ride la que hay hoy, si no estoy mal, pero en esa época, como la crisis. esta vez es Ride, pero esta se llama Freedom, que es una revista alemana de muy buen nivel fotográfico, muy buen nivel y ellos, como buenos alemanes, tenían, digamos, unas fechas muy organizadas de eventos. Ellos hacían eventos cada mes en diferentes zonas del país, y incluso a nivel de Europa. Entonces hacían competencias, a nivel nacional habían competencias cada mes o cada 15 días había algo en alguna parte. Entonces yo llegué al sitio donde fui a vivir en Alemania, lo primero que hice fue armar mi bicicleta, y como a los 15 días, yo vivía en Bonn, a los 15 días llegó un evento. Entonces yo dije, bueno, me voy para allá, y me llegué allá. Ya no había pues ni correo electrónico, no había, llamar era un cuento porque pues no había celulares. Entonces lo que uno hacía era aparecerse. Entonces yo llegué y aparecerse allá era muy fácil porque uno cogía un tren en la estación ahí en el bar, en el pueblo donde uno vivía, y en el mismo pueblo donde era la competencia lo bajaba y el tren lo bajaba con bicicleta. Entonces digamos que el transporte era relativamente fácil. Yo llegué a ese pueblo y se llama Mönchengladbach, es un pueblo al norte de Bonn, un poco más arriba de Colonia, y ahí encontré, o sea, la escena era como para mí como el paraíso, porque ahí estaban todos los mejores de Europa montando, los profesionales. De hecho, yo era pues un peladito de 16 años, 17 años, y, y claro, entonces ahí empiezo yo a ver cómo montaban. Y fue muy casual porque yo fui una atracción interesante en la época por el estilo, porque yo montaba como 15 años atrás en la historia. Pues lo que yo hacía era trucos del 80, yo hacía brincos, no hacía nada de lo que ellos ya tenían como nueva estética del deporte. Pues hablo pues como de las secuencias, de unos trucos pues más rodados, etcétera. El otro era más con brinquitos, de pronto algún angelito, un sostenido, pero no era nada pues como lo que ya ustedes pues conocieron. Y ahí conocí unos amigos que vivían en Bonn, cerca a donde yo vivía. Entonces yo pues me iba en bicicleta a recogerlos en el camino muchas veces, y uno de ellos ya era profesional, y dos de ellos, era uno que se llamaba Klaus Diva, que era en ese momento el campeón mundial de flatland Una alemán. máquina, esas videos de Klaus Diva y montaba en la rueda delantera muy bueno. Y también estaba Michael Steingreva, que fue tal vez el pionero de montar en bicicleta sin frenos. Él estaba en ese grupo, y digamos que en ese grupo de Bonn pasaba un poco lo que pasó, digamos, acá en Colombia, que era el grupo más organizado, pues el Medellín, en el caso nuestro, que nosotros siempre fuimos muy unidos, siempre, digamos, con un equipo, conformados, juiciosos siempre en semana, el fin de semana, era pues como mucha dedicación. Y en ese grupo yo me logré meter, que era como el grupo reconocido en Alemania de los que montaban, y ellos tenían un sitio, un spot, como dicen ustedes hoy, había un sitio para montar, que era en el Museo de Arte Moderno de Bonn, que era a mi juicio tal vez el mejor sitio en el momento en el mundo para hacer flatland. Eran más o menos unos 20.000 metros cuadrados de piso plano, completamente plano, en placas de concreto de 2 metros por 2 metros, y nivelados por alemanes. O sea que eso era el sueño para cualquier, era perfecto. Además era un espacio techado a gran altura, en una arquitectura con las mejores obras de arte moderno de Europa. Era un sitio, además de bonito, tenía acústica, entonces nos dejaban poner música. En esa época pues estoy hablando de Wu-Tang Clan, estoy hablando de, no sé, música rap, la que ustedes se imaginen de la época. Y ahí montábamos horas y horas, y no había problema ni de restricción de horario, tenía iluminación 24 horas, teníamos además la estación del metro, ahí eran los bajos del museo, que cuando era invierno montábamos en la estación, en los bajos de la estación, y nos lo permitían. Entonces digamos que ya en esa época, en el 96,
ya yo, digamos que al encontrar ese mundo ya especializado, yo decidí ya dedicarme al flatland. Entonces ya digamos que lo que eran las rampas, el halfpipe pues, o dirt jump, que era pues salto en tierra, o street, ese tipo, ya eso lo dejé a un lado y me dediqué 100% al flatland con los mejores profesores. Además que los vieron muy amigos pues, y a nivel personal, en una época mechas muy sana. Te digo que no sé cómo esté hoy el mundo, pues el deporte, pero en esa época, por lo menos en el grupo de Envigado, que eran pues mis amigos cercanos, y en el caso pues de Alemania, ahí no se sentía pues ni drogas, no había temas digamos, todo era muy sano. Digamos que ni trago, nosotros no nos tomamos una cerveza, era muy profesional desde el punto de vista del deporte y muy respetuosos por el cuerpo, pues, y no, cero pepa, cero nada de esas cosas. Nada. Entonces, digamos que, entonces ahí yo logro, pues, digamos, también cambiar un poco, pues, como esas técnicas, cambio la bicicleta, a esos personajes los patrocinaban, Ahí pues, todas las ya marcas. transformas toda discúlpame, ahí transformas toda tu ideología hacia el flatland. Ahí te enfocas Así es. en y esa historia me gustaría que me la cuentes en el siguiente bloque. Les agradecemos a todos los que vayan a comentar. Estamos acá con Esteban Aristizábal y vamos a la tercera y última parte con esta gran historia de un rider legendario.